Se van a conectar, para todos los hermanos que se van a conectar en YouTube, por los 3 canales, un saludo. Para la hermana MB Chur Vegas. Óyeme, mi hermano que está allá, Andrés Felipe Charri, Dios te bendiga. No sé quién me estará viendo, pero un saludito. Raquel Ramos de Valerio, para la hermana Ana Chipana, la hermana Petrona, Dios le bendiga. Y todos los hermanos que están conectados, Albert Briseño, lo hemos extrañado muchísimo. Para las 247 personas en los 2 canales de Limi, los hermanos de Instagram, y en YouTube por los 3 canales que mirarán en diferido. Hoy voy a tratar un tema que es muy importante. Hemos hablado del temor de Jehová, ¿cierto? ¿Para qué servirá más el temor de Jehová? Pero yo quisiera preguntarle, hermano Francisco, hermano José, ¿ya se saben los 8 pasos para entender el temor de Jehová? Es muy importante, porque usted ahorita se va a dar cuenta de lo importante que es tener el temor de Jehová en nosotros. Hermana Valentina, ¿se sabe los 8 pasos del temor de Jehová? Hermana Valentina no. Hermana Sandra, ¿los recuerda? Hermana Luzmila, deme una buena noticia. ¿Sabe los 8 pasos? Bueno, primero que todo, oír la palabra. Eso está en Proverbios capítulo 2. Oír la palabra, luego ponerla en práctica, inclinar el oído a la sabiduría, luego inclinar el corazón a la prudencia, luego clamar a la inteligencia, luego dar la voz a la prudencia. Séptimo, escudriñar, buscar a la prudencia como si fuera la plata, el billete. Y luego, octavo, escudriñar, escúcheme bien, escudriñar la prudencia como si fuera un tesoro. Haciendo 8 pasos, dice la Biblia, entonces entenderás que el temor de Jehová, cuando tú entiendes el temor de Jehová, que haya el conocimiento de Dios, hermana Ivonne, ¿y el conocimiento de Dios qué es? Hermana Ivonne, ¿el conocimiento de Dios qué es? La inteligencia. ¿Y el efecto de la inteligencia es? Apartarse. ¿Y cuál es el que da el aborrecer el mal? Apartarse del mal. ¿Cuál es el que da el aborrecer el mal? A ver, hermano, ¿cuál es el que da el aborrecer el mal? ¿Ah? El temor de Dios. El temor de Dios nos da ya la identidad total, genuina, que es aborrecer el mal. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo yo hago para que de parte de Dios nunca yo me aparte de Él? ¿Qué cree usted, hermano Francisco? Porque nosotros vemos los 12 apóstoles y uno se apartó, Judas Iscariote, ¿cierto? Se apartó. Y era un apóstol, y no podemos decir, es verdad que tenía un maestrico ahí que no funcionaba, sino tenía el maestro de maestros, y se apartó. ¿Qué es lo que usted y yo, hermana Valentina, necesitamos, y hermana Ivonne, hermano, para no apartarnos de Dios? Uno dice, bueno, hay muchas cosas, mi pueblo se destruyó porque le faltó conocimiento, pero ¿qué es lo que no debe faltar en nosotros para no apartarnos de Dios, hermana Patricia? Vamos a ver Jeremías 32:40. ¿Qué Dios pone en nosotros para que no nos apartemos de Él? Jeremías, ¿qué pone Dios en nosotros para que usted y yo no nos apartemos de Él? Jeremías 32:40. ¿Lo tiene, hermana Valentina? Jeremías 32:40. Recuerde que estos son tesoros. Mire lo que nos dice Jeremías 32:40. Hermano Gilmar. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Óyeme, apareció el temor. Pondré mi temor en ellos para que, ¿qué, hermana Ivonne? Para que no se apartaron de Dios. Eso es. Pero para yo entender el temor tengo que tengo que saber los 8 pasos. Exactamente. Entonces, tenemos que saber esos 8 pasos para entender el temor. Y dice Dios, yo voy a hacer un pacto con ustedes para yo hacerles siempre el bien. ¿Se acuerdan de Jeremías 29? ¿Qué es ese? ¿Los pensamientos? Sí, los pensamientos. 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero tenemos que saber que Dios quiere que no nos apartemos de Él. Pero no hay otra manera, hermana Ivonne, hasta que Dios ponga en nosotros, ¿qué? ¿El temor de quién? Temor de Él, temor de Dios. O sea, que no solamente nos hace aborrecer el mal, sino que también
nunca, nunca nos apartaremos de Dios si tenemos el temor de Él. Y eso es una clave importantísima. Porque uno mira, hermanos, momentos difíciles, momentos totales, pastores que viven situaciones muy difíciles, que están viviendo de pronto enfermedades, que viven situaciones muy difíciles. Y hay algunos, yo a usted les dije, encontré una jovencita que en mi época era cristiana. Y después de 40 años es atea. ¿Y cómo se apartó de esa manera así? Porque no estaba el temor de Dios en ella, nunca se le había dado ese tesoro tan grande. Ahora viene la pregunta, ¿cómo comienza Dios a poner su temor en nosotros? ¿Cómo cree que comienza Dios a poner ese temor de Él en nosotros? ¿Cómo lo cree que lo comienza Dios a poner? Ahí viene una pregunta, porque uno dice, bueno, yo ya sé los 8 pasos y yo pienso que esa es una manera que Dios comienza a poner el temor en mí. Ya me está diciendo que yo debo recibir su palabra, debo ponerla en práctica, debo inclinar mi oído a la sabiduría y mi corazón a la prudencia y clamar a la inteligencia. Y escudriñar, dar mi voz a la prudencia y escudriñarla buscarla como la plata, la prudencia y escudriñarla como a tesoros y entender el temor de Jehová. Pero ¿cómo cree que Dios comienza a colocar el temor en nosotros? Para que usted y yo no nos apartemos de él jamás. Porque esa es la parte clave, ¿ya? Vamos a mirar Ezequiel 36, 26. ¿Cómo comienza Dios a poner su temor en nosotros? Ezequiel 36, 26 y 27. Mano Gilmar, por favor. Muy importante esto, hermanos, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Sea la iglesia que sea, escúcheme bien, sea la iglesia que sea, vaya usted donde quiera. Nosotros ya hablamos de esto la semana pasada. Nosotros amamos a todo el mundo. Y sabemos que Dios es ¿qué? Omnipresente. Pero sabemos que Dios habita solamente en templos que son cuerpos humanos. Eso lo sabemos ya por la palabra. Pero ahora, ¿cómo Dios comienza a poner ese temor en nosotros? Ezequiel 36, 26, 27, por favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces Dios comienza a algo muy importante. Primero te da un espíritu ¿qué? Nuevo, dice. Y un corazón nuevo. Y uno dice, ¿y cómo es ese asunto que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Porque es que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Tiene que haber un cambio de corazón, por supuesto. O sea, yo no puedo colocar el vino nuevo en odres ¿qué? Dios. Ni el vino viejo en odres nuevos. Tiene que haber una correlación de las dos cosas. Entonces, voy a poner un espíritu nuevo, pero también me toca cuadrar el corazón, porque el corazón está viciado a algo. Entonces, de esa manera es que Dios comienza a colocar ese temor en nosotros. Ahora, ¿en dónde coloca Dios su espíritu? ¿Y para qué? Porque dice que le va a dar un corazón ¿qué? Nuevo. ¿Y le va a dar un qué? Un espíritu nuevo. Entonces, ¿en dónde coloca Dios su espíritu y para qué? Ezequiel 37, 14. Recuerde que aquí no damos el punto de vista de nosotros a nivel relativo. Nosotros estamos dando el punto de vista de ¿quién? De la palabra, de Dios, de Jesucristo. ¿Qué nos dice Ezequiel 37, 14? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dice, pondré el espíritu, ¿cómo dice? Y pondré mi espíritu en vosotros. Muy bien. En vosotros. Y el temor que también, ¿cómo estaba? Sobre o en. En vosotros también. Pondré el espíritu, dice, en vosotros. ¿Y qué va a pasar, hermano Noé, cuando él pone el espíritu en nosotros? Hermana Sandra, ¿qué va a pasar? Hermana Valentina. Vamos a vivir. Léalo nuevamente y viviréis. Léalo nuevamente. 37, 14, sí. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vea, entonces él va a poner su espíritu, ese nuevo espíritu. Allá cuadramos eso. Ahora,
¿Cuál es ese espíritu que Dios va a colocar en nosotros para que tengamos vida y para que tengamos reposo? Juan 14, 17. Mire lo que, vamos a ver cuál es ese espíritu. Recuerde que el espíritu de Dios es uno solo. Pero en Dios hay ¿qué? 7 espíritus que corresponden a un solo espíritu, pero hay 7 espíritus que cada uno tiene una función. Entonces, ¿cuál es el espíritu que Dios coloca en nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia? Juan 14, 17, ¿qué nos dice? El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren lo bonito que dice. Porque Jesucristo en ese momento está ahí con ellos, ¿cierto? Entonces dice, que mora ¿qué? Con vosotros. Pero luego, cuando Él asciende, ¿qué dice? Estará ¿qué? En vosotros. Entonces de esa manera, hermana Sandra, comienza Dios a colocar ¿qué? Su espíritu en nosotros. Nuevamente léalo. Vamos a mirar cuál es ese espíritu. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros porque estaban al lado de Cristo y cuando Él asciende va a estar en ellos. ¿Cuál es ese espíritu, hermana Patricia? Aquí mirándome. ¿Cuál es ese espíritu? no quiere que lea. No quiere. El espíritu de verdad. El espíritu de verdad. Usted sabe que en Juan 18:37 nos dice la palabra de Dios, dice, le dice Pilatos, ¿es cierto? Óyeme, muchos dicen que usted es el rey. ¿Qué dices tú? Bueno, para esto he nacido, para ser rey. Todo aquel que es de la verdad, oye, ¿qué? Mi voz. Porque es que la voz de Cristo, que es el Evangelio, ese es el espíritu de verdad. Por eso cuando Juan Bautista dice, Él los bautizará en Espíritu Santo, y hay una ahí, y fuego. Cristo, según la definición de Cristo, el Espíritu Santo es para recibir ¿qué? Poder. Hechos 1:8. Recibiréis power cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero el Espíritu que hay en el Evangelio es un espíritu de vida. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Y la luz qué es, hermana Ivonne? La enseñanza. Proverbios 6, 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Entonces, por eso es que Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Cuál es la luz? La enseñanza del Evangelio. Por eso Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasa, hermano José? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y para yo no permanecer en tinieblas, ¿qué tengo que hacer, hermana Patricia? Para no permanecer en tinieblas, hermana Ivonne, creer en Jesús. Y para yo ser hijo de luz, hermano José, creer en la luz. Eso todo. Ahora tenemos que hablar al estilo de Cristo. Esto es lo que yo quiero que ustedes adquieran. En la luz es la palabra. Y ahorita se van a ver por qué es tan importante hablar como Cristo habló. No inventarnos ahí, que nosotros somos hijos de luz, porque no, como dice Cristo. No demos nuestros puntos de vista porque ahí donde viene. Por agradar, ahí, en el momento en que yo me desvíe de eso, yo estoy agradando ¿qué? A los hombres. Y por eso Pablo dice, este evangelio a mí no me lo enseñó nadie, sino fue Cristo mismo que me lo enseñó. Y yo no voy a cambiar este evangelio para agradar a los hombres, ¿ya? Sí voy a tratar de ser ¿qué? Como dijo Cristo, mire, los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de luz. Seamos sagaces en el trato con los demás, porque nuestro objetivo no es que nosotros nos convertamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Ahora, ¿cuál es el Espíritu de Dios que está a nuestro lado y que estará en nosotros para vida? El Espíritu de verdad. Hasta ahí vamos todo bien, ¿cierto? Y el Espíritu de verdad, y este Espíritu de verdad, cuando está en nosotros, ¿qué hace? Hermano José. Jesucristo dice que va a estar en nosotros. ¿Qué hace ese Espíritu de verdad cuando está en nosotros? Nos guía. ¿Qué dice hermana Sandra? Nos guía. Nos guía, ¿qué más? ¿Qué más, hermano Noel? Nos transforma.
¿Qué hace ese Espíritu de Dios cuando está en nosotros? Vamos a ir al libro de Juan 16, versículo 13. ¿Qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, cuando venga el Espíritu de verdad, escúcheme bien los que me están escuchando por las redes sociales, parece que hubiera allí como algo, ¿cómo se dice cuando se repite lo mismo? Eco. Déjà vu. Eco. No el eco. Cuando yo digo, bueno, hay que subir para tal parte, sí, y vuelvo y repito, o sea, parece que fuera así, dice, el Espíritu de verdad os guiará ¿a qué? A toda la verdad. ¿Redundancia? Redundancia. Resulta que cuando dice que el Espíritu, por eso digo, el Espíritu de verdad estará en nosotros porque Cristo lo va a colocar. Pero ¿qué hace el Espíritu de nosotros? Nos guía a toda la verdad. ¿Qué significa eso, hermano José? Toda la verdad significa que nos va a guiar a la verdad ¿qué? Absoluta. La que nunca cambia. Escúcheme bien, la que nunca cambia. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Esas palabras de Cristo es la verdad, toda la verdad, y es la verdad absoluta. Y con la verdad absoluta yo hago la justicia absoluta. Por eso hay que entender todo esto. Por eso Jesucristo dice, mire, yo tengo muchas cosas que decirlo, pero primeramente, hermano Noé, busque el reino de Dios y su justicia, para que usted aprenda a saber qué es justicia. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace el Espíritu de verdad en nosotros? Hermano, nos guía ¿a qué? A toda la verdad. Pero fuera de eso, ahí sigue diciendo más lo que hace. Fuera de eso, recuerda solamente lo que ha dicho ¿quién? Cristo. Puede leer el versículo, mire lo que nos dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Ok, primer paso. No hablará por su propia ¿qué? Cuéntame. O sea, hermana Patricia, o sea que si yo predico y tengo el Espíritu de verdad, para mí está prohibido hablar por mi propia cuenta. ¿Sí o no? Su propia opinión. Sí. Y cuando alguien habla por su propia cuenta, ¿qué está buscando, hermano José? Su propia gloria. Por su propia gloria, exactamente. Y hago la pregunta a los que están en las redes sociales, ¿usted cree que Cristo habló por su propia cuenta? ¿Qué dice, hermano José? No. ¿Cuál es la cita bíblica? Ay. Juan 7:17. Vamos a ver Juan 7:17 para ver si Cristo habló por su propia cuenta. Juan 7:17. Juan 7:17, a ver, ¿cómo nos va? A ver, esto es bien importante, porque si Cristo no habló por su propia cuenta, ¿cómo yo voy a parar en un púlpito o aquí a hablar por mi propia cuenta? Ojo con eso, ¿cómo nos dice Juan 7:17? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está. Si usted y yo, mis amados hermanos, que están en las redes sociales, que están en YouTube, en Instagram, en Facebook y en los dos canales del IRME, y todos los que estamos acá, queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber que no puedo yo hablar, ¿qué? Por mi propia cuenta. Y eso lo dice Cristo. ¿Ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Ustedes van a saber si la doctrina es mía o yo hablo por mi propia cuenta. Y lo dice Cristo. Y si Cristo no habló por su propia cuenta, es un ejemplo que nos dé a nosotros. Y hay más, en el siguiente versículo dice, porque el que habla por su propia cuenta está buscando ¿qué? Su propia gloria. Pero el que no habla por su propia cuenta está buscando la gloria de aquel que lo mandó. Por eso Cristo dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo ¿qué? Fuese. Pero Él es omnipresente. Él es omnipresente. Ahora, ¿cómo yo conozco y sé que es el Espíritu de verdad? Porque ahora ya, hermano, le estoy hablando del billete de $100, y ahora tenga este billete. ¿Cómo usted va a saber que es el verdadero billete de $100? ¿Cómo va a saber usted que es el Espíritu de verdad? Hermana Sandra, ¿cómo cree que usted se va a dar cuenta que es el Espíritu de verdad? Porque nos guía, ¿verdad? Porque nos guía la verdad. Pero llega un pastor a predicarle a usted. Porque ¿Y habla cómo? las palabras de Cristo y no por su propia
Habla las palabras de Cristo. ¿Qué dice? Usted está evangelizando, hermano Francisco, y hermano José están evangelizando. Y hermana Patricia, ¿cómo usted sabe que en esa persona está el Espíritu de verdad? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 6. Porque no busca la propia gloria de él. Vamos a mirar qué dice Juan. Porque 4:6, sí. ¿Cómo sabemos que en una persona está el Espíritu de verdad? ¿Cómo sabemos? Primera de Juan 4:6, hermano Gilmar, por favor. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está. Nosotros somos de Dios, pero somos de Dios ¿por qué? Porque no hablamos por nuestra propia cuenta. Y en esto conocemos que si alguien nos oye, porque estamos hablando la palabra de Dios, sabemos que alguien nos oye. Sabemos que en él está ¿qué? ¿El espíritu de qué? De verdad, el espíritu de verdad. ¿Ya? El espíritu de verdad. Léalo nuevamente, hermano Gina, para que todos los hermanos vean este versículo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermana Ivonne, ¿por qué aparece el espíritu de error? Porque no lo escuchamos. No escuchamos la palabra. Recuerda que usted ya va a tener la mente de Cristo y va a hablar como Cristo. ¿Por qué usted cree que no tenemos el espíritu de error, sino el espíritu de verdad, hermano Noel? ¿Cómo dice, hermana Sandra? Porque no hablo por nuestra propia cuenta, pero para yo no hablar por nuestra propia cuenta tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No ignorar ¿qué? Mateo 22:29, por favor, Mateo 22:29, Mateo 22:29. Mateo 22:29, bien importante todo esto. Déjame quito esto por acá, ya. Muy importante. Ana Chipana Flores, Dios te bendiga. Petrona Molina, Dios te bendiga. MB Church, Ministerio Verdad, Iglesia, Misericordia y Verdad, perdón, Misericordia y Verdad de la Iglesia de Las Vegas, el pastor Andrés Felipe Charri, Dios te bendiga. Raquel Ramos de Valero y Ismael, Dios te bendiga grandemente. Mire, vamos a leer Mateo 22:9, porque dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de ¿qué? De error. 22:29. ¿Cómo nos dice? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si yo ignoro las escrituras es porque estoy hablando por mi propia cuenta. Estoy dando mi punto de vista. Entonces en mí está el espíritu de ¿qué? De error. Pero si yo no hablo por mi propia cuenta y hablo lo que es el evangelio de Cristo, entonces en mí está el espíritu de verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces recuerden que comenzamos. Yo voy a colocar en ustedes el temor mío, el temor de Dios, para que nunca ¿qué? Se aparten de mí. Pero ¿cómo voy a hacerlo? Dándole un corazón nuevo y un espíritu ¿qué? Nuevo. Ese espíritu nuevo es el espíritu de ¿qué? De verdad. ¿Qué va a hacer en nosotros el espíritu de verdad? Siempre no va a dejar que nosotros hablemos por nuestra propia cuenta, sino que nos va a recordar todo lo que ha predicado y ha enseñado ¿quién? Jesucristo. Cuando yo ignoro eso, caigo con el espíritu de error. Y ese espíritu de error es porque ignoro precisamente las escrituras. ¿Hasta ahí todo? Sí. ¿Entendido? ¿Alguien lo puede repetir lo que dije? No, es que quiero que crezcan. Yo sé que algo se les va a quedar. Yo eso sí. No, y yo estoy muy contento con el grupo. Créanme que estoy muy contento con el grupo. Ya. Pero anoten y por eso queda todo grabado. Lleguen a la casa y miran y miren. Ahorita le voy a decir por qué es importante que lo tengamos en nuestra mente, hermana Valentina. Ahorita le voy a decir por qué es importante que lo tengamos en nuestra mente. Ahora, ¿qué debo de hacer? Escúcheme bien. Para yo recibir el Espíritu de verdad. ¿Qué debo yo de hacer para recibir el Espíritu de verdad? 1 Corintios 2:14. ¿Qué debo yo de hacer para recibir el Espíritu de verdad? Porque aquí hay un problema tremendo, ¿ya? Para recibir el Espíritu de verdad yo tengo que hacer algo. 1 Corintios 2:14, ¿qué nos dicen? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces yo tengo que tener un discernimiento como, hermana Ivonne, espiritual. Para yo discernir eso. Para discernir el espíritu de verdad tengo que tener un discernimiento espiritual. Por eso hay cosas a veces, mira, yo te voy a decir, cuando usted tiene algo en el cerebro, cuando usted dice, uy, yo en mi mente, en mi corazón ya tengo esto, cuando lo comprende o cuando no lo comprende. Pero para poder entrar ahí y comprenderlo, usted tiene que tener un discernimiento ¿qué? Espiritual. Si no tiene el discernimiento espiritual, no puede entrar. Vamos a decir que el discernimiento espiritual va a ser el USB, que está funcionando correctamente. Y ahí entra toda la información a tu corazón. Y entonces con el discernimiento espiritual usted discierne lo que le están predicando. Dice, esto es palabra de Dios, esto es palabra de hombre. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de hombre. Yo estaba en una iglesia y un día oigo yo al pastor predicar. Porque la correa de Dios es Satanás. Y Dios usa a Satanás para castigar a los cristianos. Y las ovejitas todas, amén. No. Dios usa a Satanás. Qué raro. Si la Biblia dice, el que anda en integridad, este es el que ¿qué? El que me servirá. ¿Y por qué decimos eso? Porque tenemos espíritu de ¿qué? De error. Por hablar por nuestra propia ¿qué? Cuenta. ¿Qué dijo Jesucristo de Satanás? Ahora viene el príncipe de este mundo y ¿qué? Y yo lo voy a usar para castigar a los cristianos. No, nada tiene que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo. Hermanos, este tiempo no es fácil para nadie. No es fácil para nadie porque vean lo que dijo Cristo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería ¿qué? Salvo. Aquí lo que nos toca a nosotros es ser sabios. Y meternos en la cabeza que a lo que a mí más me importa es estar ¿qué? En paz. Y si se me presenta algo, donde sea, en el hogar, en el trabajo, en la casa, algo que me vaya a quitar la paz, de una vez tenga yo el perder lo que tenga que perder, pero busco ¿qué? La paz. La paz. Sí, pase lo que pase, tenga yo que perder, que busco la paz. Porque es que ahorita es un tiempo muy difícil. Yo no le estoy diciendo que es fácil, no, es difícil. No, pero para hermanos Henry es fácil. No, para todos es difícil. Para todos. Es difícil el tiempo que estamos viviendo. Por eso dice la Biblia, dice Jesucristo, si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuántos iban a ser salvos? Ninguno. Y si lo dice el jefe, las cosas no están fáciles. Ahora, ¿cómo yo discierno espiritualmente? ¿Cómo cree que usted discierne espiritualmente? ¿Cuál es la capacidad que usted le da para discernir espiritualmente? Ya sabemos que tenemos la herramienta que yo de aquí en adelante voy a hablar, no por mi propia cuenta, pero yo ahora tengo que discernir qué es y qué no es. Hebreos 5:13, mire, para discernir espiritualmente, 5:13. Vamos a ver cómo discernimos espiritualmente. 13 y 14 creo que es. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Mire, el que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia. ¿Y qué más dice? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Entonces es niño. Hermano Noé, ¿en qué debemos ser nosotros niños? Muy bien, oye, muy bien. ¿Y en qué no debemos ser niños? A ver, ¿quién nos dice por acá? Conocimiento. En la manera de pensar. En la manera de pensar. Está bien, está bien. Está bien porque no era fácil esa pregunta. Ser niños en Hermana Sandra, ¿en qué debemos ser niños? En la malicia. ¿Y en qué no debemos ser niños, hermano Francisco? La manera de pensar. Entonces, dice, todo aquel que es inexperto. Gracias, hermana Sandra. Todo aquel que es inexperto
Mira lo que dice. Todo aquel que es inexperto en la palabra justicia es ¿qué? Es niño. Ahora dígame, ¿qué clase de niño es ese que está ahí, que es inexperto en la palabra justicia? ¿Qué clase de niño es? Sin malicia. En la manera de pensar, no en la manera de pensar. Es inexperto. Es niño. Ahora, todo aquel que tiene bien ejercitados los 5 sentidos en el discernimiento entre lo bueno y lo malo, es experto en la palabra ¿de qué? De justicia. Entonces me apareció una herramienta, la justicia. Y este hermano, para que usted discierna bien, tiene que ser experto ¿en qué palabra? En la palabra de justicia. Hágame la pregunta, ¿en dónde encuentro yo esa justicia, esa herramienta? Dígame, ¿en dónde la encuentro, hermano Francisco? En la verdad. ¿En dónde la encuentro? ¿Y cómo la saco de ahí? En el Evangelio. ¿Y cómo la saco? ¿Cómo saco esa herramienta para yo volverme un experto y no ser niño? Vamos a ir a Romanos 1.17. Romanos 1.17. Romanos 1.17. ¿Cómo saco yo esa herramienta de justicia? Claro, en el Evangelio. Pero ¿cómo la saco, esa justicia? Mire lo que nos dice ahí. Creer. ¿Cómo nos dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que con la fe yo saco la justicia. ¿Y qué es la fe? Creer. Entonces yo creo en eso, entonces yo estoy adquiriendo cuál otra herramienta estoy adquiriendo, cuál otro efecto estoy adquiriendo. Que voy a tener un discernimiento que espiritual y voy a discernir las cosas. Y entonces a mí cuando me predican yo puedo distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Cristo. Entonces yo puedo distinguir eso. ¿Ya? Si dicen, voy a poner un ejemplo, hermana Patricia, voy a poner este ejemplo. Porque si yo no soy rico, yo no los puedo bendecir a ustedes. Eso suena bien en lo relativo. Pero mire lo que dice Cristo, lo que dice. Porque Jesucristo siendo rico se hizo ¿qué? Pobre. ¿Para qué? ¿Para volvernos pobres a nosotros? Para enriquecernos. Mire todo lo contrario en lo absoluto. Pero si yo no tengo la palabra de justicia, yo no puedo hacer este discernimiento que acabo de hacer ahora. Por ello yo tengo que ser un experto en la palabra de justicia. ¿Y cuando yo soy un experto en la palabra de justicia? ¿Cuando hablo por mi propia cuenta? No. Cuando yo te hablo por mi propia cuenta. ¿Y cómo yo sé que esa persona tiene el Espíritu de Dios? Y no el espíritu de error. No está hablando por su propia cuenta. Cuando yo le hablo conforme a la palabra de Dios y él me oye, entonces yo sé que esa persona tiene el espíritu de ¿qué? De verdad. En él hay el espíritu de verdad. Pero si él no nos oye, no está el espíritu de verdad y está el espíritu de ¿qué? De error. ¿Y de dónde nace el espíritu de error, hermana Ivonne? ¿De ignorar qué? Muy bien. Eso, estamos acá en un espaderío de esos, pero fuerte, ¿oyó? Eso, están ustedes como una barbera, pero anulen. Mire, usted dice, si alguno quiere venir en pos de mí, hermana Patricia, niéguese a sí mismo. ¿Y qué más dice? Tome su cruz. Y usted tiene, no sigue eso. Tome su cruz y sí, sígame. Pero ¿para qué usted toma la cruz? ¿Para ponérsela en el pecho o para morir en ella? Para morir. Ya Pablo después dice, óyeme, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Es que eso es lo bonito, que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, hermana Patricia, ¿en dónde queda su propia opinión? Ni en ningún lado. Ya lo que hay es puramente de Cristo. Ahora, ¿para qué yo creo? ¿Para qué yo creo en el Evangelio y para qué yo confirmo el Evangelio? ¿Para qué yo creo en el Evangelio y para qué lo confirmo? ¿Para qué yo creo en el Evangelio? Hermano, ¿yo por qué creo en el Evangelio? ¿Y cómo yo confirmo el Evangelio? ¿Para qué lo confirmo? Romanos 10:10, mirad lo bonito. Yo creo el Evangelio, ¿para qué? Para justicia. Y lo confirmo con mi boca, ¿para qué? Para salvación. ¿Cómo nos dice Romanos 10:10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando yo creo en el Evangelio, ¿eso es para qué, hermana Ivonne? Muy bien. Y cuando yo lo confieso con la boca, ¿para qué es? Para salvación, muy bien, muy bien. No se olvide eso. Y voy a leer una partecita para que ustedes entiendan esto. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios.
O sea que son muy celosos con las cosas de Dios. Hermana Sandra, ¿conocemos iglesias así? Sí, celosas. Pero mire lo que dice, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál? La que se revela en el Evangelio por fe. Ignorando esa justicia y procurando establecer la suya propia. La suya propia, ¿en qué se basa? La gente tiene su propia opinión y tiene su propia justicia. ¿En qué se basa esa justicia propia? ¿En qué se basa? ¿En las apariencias o en las no apariencias? En las apariencias. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿A cuál justicia de Dios? La justicia de Dios, ¿dónde está, hermana Patricia? En el Evangelio, y se revela por qué. En la verdad. Se revela por fe. Ahora, versículo 4, 10:4. Porque el fin de la ley es que Cristo. Nosotros ya no estamos para condenar a nadie de esa manera. Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, en el Calvario se encontraron las dos justicias. La que llevó a Cristo a la muerte y los que creemos en el sacrificio de Él es la otra justicia que es para salvación. Pero eso es por fe. Ahora el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá. Pero la justicia que es por la fe, o sea que hay dos justicias, hermanos, mírenlo ahí, que hay dos justicias. La de Moisés y la que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, el evangelio, que si usted lo cree, revela la justicia en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Seguimos. Hasta ahí quería explicar todo eso porque la gente anda, no, que la justicia de Dios es una sola. No, hay dos justicias. Nosotros la del Antiguo Testamento la seguimos practicando. Decimos como Cristo, yo no he venido a abrogar la ley, pero no la ejecutamos. La del Antiguo Testamento no la ejecutamos. La del Nuevo nosotros la seguimos practicando y esa sí la ejecutamos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo Dios dice ahora? ¿Cómo Dios pone su temor en nosotros? ¿En dónde pondrá mis leyes y en dónde las escribirá? Hebreos 10:16. Vamos a mirar el temor porque recuerde que la enseñanza partió, pondré el temor en ellos y nunca más se apartarán ¿de quién? De Dios. Por eso es importante todas estas enseñanzas bíblicas. Pondré el temor mío en ellos y nunca se apartarán de mí. Eso lo dice ya que comenzamos en Jeremías 32:40. Ahora, ¿cómo es que Dios coloca eso y cómo las escribe nosotros? ¿En dónde las escribe? Hebreos 10:16, perdón. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Óyeme, en nuestra mente las va a escribir. ¿Cómo? ¿Y nunca más de qué? Dice ahí. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Exactamente. Pero viene la pregunta, hermana Sandra. ¿La va a poner en nuestros corazones? ¿Pero la escribe en dónde? ¿En la agenda que usted tiene? No, en la mente. En las mentes. ¿Y cómo escribe Dios en la mente de nosotros? ¿Con qué? Con la mano, dice la hermana. ¿Cómo las escribe Dios en nosotros? Mire, ya le voy a decir cómo las escribe. Resulta que nosotros tenemos en nuestra mente una cantidad de información que es a base de palabras. ¿Ya? Entonces Dios dice, voy a escribir. ¿Ya? Pero como las palabras de Cristo son ¿qué? Y son vida, entonces dice, voy a escribirlas en la mente. Y la única manera de escribirla en la mente de la hermana Patricia y de la hermana Ivonne, adivine cómo es. Así como dice, me salió la palabra adivine, que no debe ser así. Debe ser, pero José dice, bueno, no sabe que un hombre que adivina hace todas las cosas. Pero bueno, la palabra correcta es, piensen ustedes cómo cree que Cristo escribe
en esas palabras en nuestra mente. Efesios 4:23. Vamos a ver cómo Dios escribe sus leyes en nuestra mente. Ya 2 citas bíblicas y terminamos la enseñanza. Y llevamos exactamente 39 minutos, 40 minutos en este momento. ¿Cómo Dios escribe esa ley en nuestra mente? Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muy bien. Y renovaos en el espíritu de qué. Y dijo Dios, voy a darle un nuevo corazón y voy a darles una qué. Un nuevo espíritu. O sea que toca, ¿qué hace el hermano José cuando va a renovar una cocina? ¿Deja algo de la otra cocina o lo saca todo? Sacó todo. Exactamente. Y pone un nuevo. Saca todo su espíritu y pone un nuevo espíritu. Y de esa manera es que él escribe ¿qué? Sus leyes en nuestra mente. Y ahora, ¿a dónde llegamos cuando renovamos el espíritu de nuestra mente? ¿A dónde nos lleva eso? Hermana Patricia, ya usted tiene un espíritu nuevo en su mente, el de Cristo, las palabras de Cristo. ¿A dónde te lleva eso? Vamos a ir Colosenses 3:10. ¿A dónde nos lleva eso, hermana Sandra? Yo ya no pienso como yo pensaba antes y no pienso como Cristo porque tengo ha sido renovada el espíritu de mi mente con otro espíritu. ¿Ya? Colosenses 3:10, ¿qué nos dice? Vamos a mirar qué nos dice Colosenses 3:10. ¿Hasta ahí vamos bien, hermana Valentina? ¿Todo bien? ¿Comprendido? Ok. ¿Qué dice Valeria? ¿También? Ok. ¿Cómo nos dice la Biblia Colosenses 3:10? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que el renovar el espíritu de nuestra mente nos lleva ¿a dónde, hermana Ivonne? Conocimiento pleno. Al conocimiento pleno. Óyeme, no se pueden descuidar un segundo porque no nos dan la respuesta. Entonces, el renovar el espíritu de nuestra mente, ¿a dónde nos lleva, hermano Noel? Bueno, y ahora viene el premio de todo eso. Si yo tengo el conocimiento pleno, léame el 11, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vea. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mire, Cristo es el todo y en todos. Y si Cristo es el todo en todos, en la hermana Sandra, la hermana Lumila, en Valeria, en Valentina, en Ivonne, en Noel, en la hermana Patricia, José, Francisco, hermano Gilma, y en todos los que están oyendo, ¿ya? ¿En dónde quedaron sus puntos de vista y su propia opinión? Muertos. ¿Ya? ¿Y cuál es el premio mayor que ustedes se ganan? Ya les voy a dar el premio mayor. Juan 14:3. Ese es el premio mayor. Y ahí terminamos la enseñanza bíblica. ¿Qué nos dice? Juan 14:3, ¿qué nos dice? Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A quién se va a tomar él? Dice, hermana Patricia, yo me vengo a tomar a mí mismo. ¿Por qué se viene a tomar a sí mismo y no a usted? Porque Cristo es el todo en todos. Exactamente, hermana Sandra. Entonces, ¿vale la pena que esta enseñanza la pongamos en práctica? Claro que sí, vale la pena. Entonces, hermanos, de esa manera es que nosotros vamos a poder estar en el arrebatamiento. ¿Que van a haber tropiezos del camino? Sí, porque somos humanos, eso es normal. Por eso es que Pablo tiene un choque tremendo ¿con quién? Con Pedro. Y delante de todos, eso me parece fuerte, porque delante de todos le dice, eres un hipócrita. Y Pedro, ¿para qué? Que era tan fuerte, mostró la humildad ahí. Pero ya después, Pablo se baja un poco de eso y dice, bueno, es verdad que esto, pero Pedro, Dios le da su parte también, ¿ya? Entonces, lo importante es que acá nosotros no nos quedemos dándole vuelta al tropiezo, sino que salgamos del tropiezo y pensemos que estamos en un camino como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. ¿Qué significa un día perfecto? Que está llena de ¿qué? De luz, hasta que la enseñanza plena de Cristo está en ti. Eso es el día perfecto, hasta que la enseñanza plena de Cristo está en ti y entonces tiene un conocimiento ¿cómo? Hasta llegar al conocimiento que es completo para que Cristo sea el todo en todos. ¿Cuántos quieren esta noche hacer una oración
para que esa frase que él dice, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, se cumpla en todos nosotros. Vamos a hacer la oración, amén. Vamos a hacerla. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y sé que tus palabras son espíritu y son vida. Señor, tú dijiste, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Señor, estas palabras las ha escuchado todo este grupo, todos los que están en las redes sociales y todos los que lo mirarán en diferido. Yo los presento a todos ellos y me presento yo también, Señor. De todo corazón yo te pido, Señor, que esas palabras se cumplan en nosotros, en todos los que hemos oído esta enseñanza. Que esas palabras tuyas se cumplan en nosotros y nosotros podamos ser ese cumplimiento de lo que tú dijiste. Vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Señor, enséñanos a hablar de tal manera que hablemos, que traigamos al corazón sabiduría, que no hablemos por nuestra propia cuenta, que no hablemos dando nuestra propia opinión, sino que hablemos de acuerdo a tu palabra. Señor, presento a todos nosotros estamos en ese camino de los justos, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, tú conoces en qué lugar nos encontramos. Por favor, danos esa sabiduría que tú tienes, que podamos decir como el apóstol Pablo, mas ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor. A todos y yo nos entregamos en tus manos y tenemos esa promesa tuya que nadie nos va a arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga grandemente. A los hermanos de YouTube, Dios les